Muchas gracias por aceptar esta invitación que les hacemos todos los días a nuestro programa Al Calor del Fuego. El fuego que no se apaga, el fuego que refresca, que es el mismo Jesús. Estuvimos esta semana en el lanzamiento de una obra de un contenido muy importante para todos nosotros. Se ha lanzado el libro Fenomenología de la Revelación, Teología de la Biblia y Hermenéutica del padre Gustavo Baena, sacerdote jesuita, un hombre que durante muchísimos años se ha dedicado precisamente al estudio del texto fundamental para todos nosotros, que es la Biblia. Es doctor en teología, durante más de 30 años trabajó en la Universidad Pontificia Javeriana como maestro de muchos alumnos que estaban allí en la Facultad de Teología y de Filosofía. Un hombre que ha venido siendo seguido por muchas personas que aman la espiritualidad y que no se contentan con un alimento blando, sino que quieren un alimento sólido, como dice la palabra. Cuando éramos niños bebíamos leche, pero a medida que vamos creciendo vamos necesitando contenidos más profundos que nos vayan exigiendo más y que nos permitan también una experiencia más profunda del mismo Señor. De manera que yo me siento muy contento, muy feliz de poder tener en este estudio de nuestro programa El Calor del Fuego al padre Gustavo Baena. Muchas gracias, padre, por acompañarnos. Muchas gracias, muy amable, muchas gracias. Yo no he dicho todo lo que usted ha hecho en su vida, solamente he esbozado una muy pequeña parte, pero ya el padre Horacio Arango, director del Centro de Fe y Culturas, nos va a hacer una presentación más amplia de lo que ha sido su vida como sacerdote, como hombre, como amigo de tantos laicos que están deseosos de aprender y también de lo que ha sido la experiencia de la escritura de este libro, Fenomenología de la Revelación. Un texto que, como digo, nos va a exigir un poco más en el pensamiento, pero queremos traerlo, padre, a usted al programa para que nos ayude a entender uno de los misterios más grandes, como es el de la revelación. Más de 10 años escribiéndolo, padre. Escribiéndolo no tanto, pero sí con muchos estudios, diversos estudios, en diversos campos, no solamente de la teología y de la exégesis bíblica, sino también en el campo de la filosofía. ¿Por qué en el campo de la filosofía? Porque una de las tesis o propósitos, por lo menos, que tiene este estudio, que aparece precisamente publicado en este libro, uno de los propósitos es el hecho mismo de la revelación. Me explico. Los cristianos, los teólogos, los mismos estudiosos de Biblia, exégetas, todos partimos del hecho de una revelación ya dada. Es decir, ya nosotros como que estamos en posesión de una revelación ya dada, y ya dada pues en una trayectoria bastante larga como es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero una revelación que ya, como acabo de decir, dada, y definitivamente dada y absolutamente dada en la persona de Jesús de Nazaret. Es decir, cuando yo digo que la revelación ya es dada, eso quiere decir que ya nosotros los seres humanos, sobre todo en la comunidad de Israel, en la comunidad judía y en la comunidad cristiana, pues ya habían percibido, como quien dice, la revelación de Dios. ¿Qué es propiamente lo que Dios revela? Espéreme, padre, no vamos a continuar todavía ahí porque yo quiero que veamos las imágenes del lanzamiento aquí en el Centro de Fe y Cultura. Yo se las voy a mostrar, aquí están en este momento, antes de que nos metamos ya en el tema del libro. ¿Cómo se sintió esta semana durante el lanzamiento? Pues yo me siento no solamente muy emocionado, pues viendo toda la acogida que tienen las cosas, y sino profundamente sorprendido, porque dada mi naturaleza, yo no soy como para mucho bombo, y entonces me hacen con todo eso, con mucho bombo, y eso como que me confundió un poco. Hay algo que usted explicaba en el lanzamiento, y es que
no siempre se tienen los textos necesarios para hacer todo el análisis que se quisiera. Muchos de ellos se encuentran en bibliotecas europeas. Usted tuvo que acudir a personas que viven en Europa para que le apoyaran la investigación. Sí, en nuestro medio, digamos, en nuestro medio, para decir latinoamericano, para decir cualquier cosa o especificar el medio, pues nosotros tenemos muchas dificultades para hacernos a tanta literatura que se ha escrito, sobre todo en Europa y también en los Estados Unidos. Entonces, para uno investigar cosas, pues tiene uno que disponer de bibliotecas que sean muy suficientes y muy exhaustivas en todos estos temas. La dificultad que uno tiene en este medio es que está lejos de eso y entonces uno está muy condicionado a lo que pueda conseguir ya valiéndose de personas amigas o valiéndose de comunicaciones para que le envíen textos desde otras bibliotecas para que se los fotocopien. Claro que estoy hablando de una época no tan avanzada en comunicaciones como en este instante, porque en este instante ya prácticamente estamos en el mundo de las bibliotecas y disponemos de todo eso, pero casi todo este estudio se realizó con medios mucho más primitivos y no con tantos elementos para poder adelantar un estudio de esa naturaleza. Yo voy a dejarlos con la presentación que hizo el padre Horacio Arango, sacerdote jesuita también, director del Centro de Fe y Culturas, sobre el padre Gustavo Baena, de quien dijo: es en quien se cumple la palabra, dichosos los que buscan al Señor. Dijo el poeta Hölderlin, abro comillas, pleno de méritos, regresa el hombre a su casa y en el ocaso del día. Recurro a estos versos del más grande poeta alemán del siglo XIX porque creo que expresan cabalmente lo que ha sido la dichosa existencia del padre Gustavo Baena. A él se le puede aplicar la frase bíblica: dichosos los que buscan a Dios. Y en efecto, esta ha sido la constante en su vida: buscar a Dios, comprenderlo, aceptarlo y compartir a los otros sus hallazgos. Me he permitido escribir este texto en clave afectiva, por los sentimientos de admiración y gratitud que me han asistido siempre frente a este amigo, maestro y compañero, no solo porque otros más cualificados que yo se referirán enseguida a los contenidos y significados de su pensamiento teológico compendiado en la obra que hoy se presenta, Fenomenología de la Revelación, sino porque siento la necesidad de compartir con ustedes mi personal visión de lo que este hombre jesuita, Gustavo Baena, un extraordinario ser humano, ha significado para mí y para este Centro de Fe y Culturas. Pleno de méritos. Ha estado, en efecto, el trayecto vital de Gustavo Baena. Luego de haber dedicado varios años de su vida religiosa a la formación de sacerdotes, ingresó a la Compañía de Jesús, impulsado por sus capacidades intelectuales y de investigación y por su vocación de maestro, al servicio de la evangelización de todos, sin excepción. Cursó estudios de Teología y Biblia en la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, en el Instituto Bíblico de Roma y en la Escuela Bíblica y Arqueológica de Jerusalén,
para luego ejercer la docencia durante más de 30 años en la Universidad Javeriana de Bogotá. Ello solo justificaría plenamente su existencia, pero no fue suficiente para este hombre. Él quiso contribuir a la formación en la fe y a un nuevo sentido de la trascendencia. Se convirtió entonces, para él, en la tarea más importante de su vida: formar laicos capaces de dar razón de su fe. Y esta es la misión y la tarea fundamental que él ha aceptado desde los inicios del Centro de Fe y Culturas. Por eso, esto es lo que lo constituye a él como uno de sus más eximios fundadores. Además, fue esta misma vocación la que lo impulsó a trabajar como orientador y acompañante de comunidades y grupos en los que la espiritualidad ignaciana ha sido el motor fundamental. En verdad, su presencia y sus enseñanzas entre nosotros han sido luminosas, mas no estridentes, profundas, mas no oscuras, sosegadas como corresponde a quien en su discurso habla en tono menor de los tonos mayores propios de las acuciantes necesidades existenciales del ser humano, e inspiradoras porque nos han motivado a buscar la nueva imagen del Dios revelado en Jesús. Un Dios que quiere divinizarnos y a quien solo podemos llegar a través de Jesús de Nazaret. Démosle pues gracias a Dios por la vida del Padre Gustavo Baena y en particular por su presencia en esta casa. Pidámosle nos siga iluminando para descubrir su voluntad y aceptarla como hizo Jesús al cumplir de manera absoluta su mandato de amor y de justicia. Muchas gracias. El padre Horacio Arango, director del Centro de Fe y Culturas y también rector del Colegio San Ignacio ahora, ¿no? Sí, y usted lo ha estado apoyando ya en estos últimos años al padre Horacio ahí en el Centro de Fe y Culturas, precisamente con muchos grupos de espiritualidad. Vamos a meternos en el libro, padre. Ahora sí, porque son muchas las cosas que tenemos que hablar, creo que el programa nos va a quedar corto. Usted ya nos estaba hablando de una cosa muy importante que aparecía, es que los cristianos, los teólogos, los exégetas, es decir, los que interpretan la Biblia, presuponemos la revelación, sí, y que presuponerla puede ser un acto irracional. Es decir, tenemos que ser más críticos, ser más racionales y mirar por qué se da la revelación, porque luego nos va a decir el padre José Roberto también que necesitamos hacer un estudio más profundo y que es un problema todavía no resuelto, el de la revelación, y tenemos que saber de qué manera Dios infinito, omnipotente, inimaginable, se comunica a un ser humano finito como nosotros. Entonces no debemos presuponer esa revelación. Decir, eso es lo que, como usted lo acaba de anotar, lo obvio verdaderamente es que nosotros hubiéramos acogido la revelación, y eso es lo que ha hecho la Iglesia y lo que ha anunciado. La hubiéramos acogido,